Y buenas tardes, chicos. Seguimos con la lectura de la saga de Darren Shan, libro 3, Túneles de Sangre, y capítulo 11. Seguir al señor Krebsley no era tarea fácil. La primera noche lo perdimos al cabo de un par de minutos. Subió como un rayo una escalera de incendios y para cuando llegamos al tejado ya no se veía. Paseamos por la ciudad unas cuantas horas con la esperanza de toparnos con él, pero no le vimos el pelo en toda la noche. Aprendimos de esa experiencia. Al día siguiente, mientras el señor Krebsley dormía, fui a comprar un par de teléfonos móviles. Ebra y yo los probamos antes de que oscureciera, y funcionaban bien. Esa noche, cuando el señor Krebsley se encaminó hacia los tejados, Ebra se quedó abajo. No podía moverse tan rápido como yo. Sin embargo, yo podía seguirle el rastro al vampiro y mantener informado a Ebra, el cual nos seguiría desde el suelo. Incluso a solas resultaba difícil seguirle los pasos. El señor Krebsley se movía mucho más rápido que yo. Por fortuna, el vampiro no tenía ni idea de que lo perseguíamos, así que no iba a toda velocidad porque creía que no era necesario. Lo tuve a la vista durante 3 horas esa noche, pero lo perdí cuando bajó a ras de la calle e hizo un par de giros que no fui capaz de seguir. A la noche siguiente me mantuve pegado a él hasta el amanecer. A partir de esa noche las cosas variaron. Algunas lo perdía en menos de una hora, otras le seguía el rastro hasta el alba. No hizo gran cosa mientras yo lo seguía. Algunas veces se detenía en un lugar durante un buen rato, observando en silencio a la multitud de personas que había abajo, eligiendo quizá a su próxima víctima. Otras veces no se detenía. Sus rutas eran impredecibles. Podía seguir el mismo camino 2 o 3 noches seguidas o tomar distintas direcciones cada noche. Resultaba imposible predecir sus movimientos. Ebra acababa exhausto todas las noches. Siempre me olvidaba de que no contaba con mis poderes, pero nunca se quejó. Le dije que podía quedarse en casa unas cuantas noches si quería, pero hizo un gesto negativo con la cabeza, e insistió en venir siempre conmigo. Tal vez creyera que yo mataría al señor Krebsley si él no estaba cerca. Tal vez tuviera razón. No habían descubierto ningún nuevo cadáver después de esos 6 que hallaron en el edificio vacío. Se había confirmado que todos los cuerpos habían sido desangrados y que pertenecían a humanos normales y corrientes, 2 hombres y 2 mujeres. Todos eran jóvenes. El mayor de ellos tenía 27 años y procedían de diferentes partes de la ciudad. ¿No eran 6? Bueno, eso dice aquí. La decepción de Ebra fue evidente cuando oyó que las víctimas eran personas normales. Nuestra vida habría sido mucho más fácil si hubieran sido vampiros. ¿Crees que los médicos son capaces de distinguir a los humanos de los vampiros? Preguntó. Por supuesto, dije. ¿Cómo? Tienen diferentes tipos de sangre, respondí. Pero las víctimas aparecieron desangradas, me recordó. Las células son diferentes. Los átomos de los vampiros se comportan de manera extraña, por eso no pueden ser fotografiados. Además, sus uñas y sus dientes son muchísimo más duros. Los médicos se habrían dado cuenta, Ebra. Intentaba mantener la mente abierta a todas las posibilidades. El señor Krebsley no había matado a nadie desde que empezamos a seguirlo, y eso era una buena señal. No obstante, quizá estuviese esperando a que el revuelo de los asesinatos se aplacara un poco antes de atacar de nuevo. Tal y como estaban las cosas, cada vez que alguien llegaba tarde a casa después del colegio o del trabajo, se disparaban todas las alarmas de inmediato. O quizás sí que hubiera matado a alguien. Tal vez sabía que lo seguíamos y solo asesinaba cuando estaba seguro de habernos despistado. Era poco probable, pero tampoco podría descartar por completo esa posibilidad. El señor Krebsley podía ser muy astuto cuando quería. En lo que a él se refería, no pensaba dar nada por sentado. Aunque dormía durante la mayor parte del día, para poder mantenerme despierto por la noche, hice un esfuerzo por despertarme un par de horas antes de la puesta de sol para pasar algún tiempo con Debbie. Por lo general, iba a verla a su casa y nos sentábamos en su habitación para escuchar música y charlar. Intentaba conservar todas mis energías para las persecuciones nocturnas.
pero algunas veces íbamos a dar un paseo o de tiendas. Estaba decidido a no permitir que el señor Crepsley arruinara mi amistad con Debbie. Me encantaba estar con ella. Era mi primera novia. Sabía que tendríamos que romper tarde o temprano. No me había olvidado de lo que era. Pero no estaba dispuesto a hacer nada que acortara el tiempo que pasábamos juntos. Había renunciado a mis poderes para seguir con el señor Crepsley, pero no pensaba renunciar también a mis días. ¿Por qué ya no vienes nunca después del anochecer?, me preguntó ella un sábado cuando salimos de la primera sesión de la tarde. Supongo que del cine. Ese día me había levantado más temprano que de costumbre para poder pasar el día con ella. Me da miedo la oscuridad, gimoteé. Hablo en serio, dijo ella mientras me daba un pellizco en el brazo. Mi padre no quiere que salga de noche, mentí. Se siente un poco culpable por no estar con nosotros durante el día. Le gusta que Hebra y yo nos sentemos con él por las noches y le contemos qué hemos hecho. Estoy segura de que no le importaría que salieras de vez en cuando, protestó Debbie. Te dio permiso la noche de nuestra primera cita, ¿no es así? Sacudí la cabeza. Me escabullí, le dije. Se enojó muchísimo cuando lo descubrió. Estuvo sin hablarme una semana. Por esa razón no te lo he presentado. Todavía echa humo por las orejas. Parece un viejo cruel, dijo Debbie. Lo es. Solté un suspiro. Pero no hay nada que yo pueda hacer. Es mi padre. No tengo más remedio que aguantarlo. Me sentía mal por mentirle, pero no podía decirle la verdad. Sonreí para mis adentros al imaginarme qué ocurriría si se lo contara todo. ¿Recuerdas a ese tipo que te dije que era mi padre? Pues no lo es. Es un vampiro. Y además creo que es el responsable de la muerte de esas 6 personas. ¿Por qué sonríes?, preguntó Debbie. Por nada, me apresuré a responder poniéndome serio. Resultaba extraño llevar esa doble vida. La del chico normal durante el día y la del rastreador de vampiros letal por las noches. Pero me gustaba. De haberme ocurrido un año antes me habría sentido confuso. Habría dormido fatal, pensando en lo que ocurriría la noche siguiente. Mis hábitos alimenticios se habrían visto afectados y estaría deprimido. Probablemente hubiera decidido concentrarme en una cosa cada vez y habría dejado de salir con Debbie. Ahora no. Las experiencias que había vivido con el señor Crepsley y en el circo de los extraños me habían cambiado. Era capaz de interpretar 2 roles diferentes. De hecho, me gustaba tanta variedad. Perseguir al vampiro por las noches me hacía sentir importante. Darren Shan, el protector de la ciudad durmiente. Y ver a Debbie por las tardes hacía que me sintiera como un chico humano normal. Tenía lo mejor de ambos mundos. Pero eso se acabó cuando el señor Crepsley se abalanzó sobre su siguiente víctima, el hombre gordo. Capítulo 12. Al principio no me di cuenta de que el señor Crepsley estaba siguiendo a alguien. El vampiro observaba una atestada calle de tiendas donde había permanecido escrutando a los compradores durante casi 1 hora. Luego, sin avisar, subió a lo alto del edificio junto al que se había apostado y empezó a cruzar el tejado. Llamé a Hebra. Él nunca me llamaba por miedo a que el vampiro pudiera oír mi teléfono. Se ha puesto en movimiento otra vez, dije en voz baja. Ya era hora, se quejó. No soporto que se detenga. No te haces una idea del frío que se pasa aquí abajo cuando te quedas quieto. Ve por algo para comer, le dije. Se mueve bastante despacio. Creo que puedes tomarte 5 o 10 minutos de descanso. ¿Estás seguro?, preguntó Hebra. Sí, respondí. Te llamaré si ocurre algo. Ok, replicó mi amigo. Me encantaría tomarme un perrito caliente. Perrito caliente. Me encantaría tomarme un hot dog y una taza de chocolate. ¿Quieres que compre algo para ti? No, gracias, contesté. Nos mantendremos en contacto. Hasta luego. Pulsé el botón de desconexión y empecé a seguir al vampiro. No me gustaba comer cosas como hot dogs, hamburguesas o papas fritas mientras perseguía al señor Crepsley. Su sentido del olfato podría detectar sin problemas aromas tan fuertes. Comía rebanadas de pan seco, que apenas olían a nada.
para aplacar el hambre y llevaba agua del grifo en una botella para cuando tenía sed. Al cabo de un par de minutos empecé a sentir curiosidad. Las demás noches se había quedado en un sitio determinado o había vagado por los alrededores sin rumbo fijo. Esa noche parecía tener un propósito fijo. Decidí acercarme más. Era peligroso, sobre todo porque no iba muy deprisa, con lo cual era más probable que me viera, pero necesitaba ver lo que tramaba. Recorrí 2/3 partes de la distancia que nos separaba. Eso era todo lo que me atrevía a acercarme, y vi que estaba asomando la cabeza por el borde del tejado para observar lo que ocurría en la calle. Contemplé la calle bien iluminada y no localicé a su víctima. Solo vi al hombre gordo cuando se detuvo bajo una farola para atarse los cordones de los zapatos. ¡Eso era! El señor Krebsley iba tras ese hombre gordo. Lo supe por la forma en que lo miraba, como si esperara que terminara de atarse los cordones y continuara la marcha. Cuando el gordo se incorporó por fin y empezó a caminar de nuevo, el señor Krebsley lo siguió. Retrocedí unos cuantos pasos y llamé a Hebra. ¿Qué pasa?, preguntó. Podía oír cómo masticaba su hot dog y también las voces de fondo. Hay movimientos, dije sin más. ¡Mierda!, exclamó Hebra. Oí que tiraba el hot dog y se alejaba de la gente que había a sus espaldas en busca de un lugar más silencioso. ¿Estás seguro?, preguntó. Afirmativo, dije. El objetivo ha sido localizado. De acuerdo. Hebra dejó escapar un suspiro. Parecía nervioso. No lo culpaba. También yo lo estaba. De acuerdo, repitió una vez más. Indícame tu posición. Leí en alto el nombre de la calle. Pero no te apresures, le dije. Se mueven despacio. Quédate un par de calles por detrás. No quiero que el señor Krebsley te vea. Yo tampoco quiero que me vea, exclamó Hebra con un resoplido. Manténme informado. Lo haré, prometí. Colgué el teléfono y empecé a perseguir al vampiro. El señor Krebsley siguió al hombre gordo hasta un enorme edificio en el que el humano desapareció. El vampiro esperó media hora y luego rodeó el edificio muy despacio, inspeccionando las puertas y las ventanas. Yo lo seguí a duras penas, manteniendo las distancias, preparado para correr tras él si entraba. No lo hizo. En lugar de eso, cuando acabó de examinar el lugar, se dirigió a un tejado cercano, desde donde tenía una vista perfecta de todas las entradas, y se sentó a esperar. Le conté a Hebra lo que ocurría. ¿Se ha quedado sentado ahí arriba?, preguntó mi amigo. Está sentado y vigilando, confirmé. ¿Qué clase de lugar es ese? Leí el nombre que había en las paredes mientras pasaba junto a ellas y miré a través de un par de ventanas. Pero podría haberle dicho a Hebra qué tipo de edificio era solo por el nauseabundo olor a sangre animal que flotaba en el aire. Es un matadero, susurré. Se produjo un largo silencio. Tal vez solo haya ido en busca de sangre animal, sugirió Hebra al final. No, en ese caso ya habría entrado. No ha venido aquí por los animales, ha venido por el humano. Eso no lo sabemos, dijo Hebra. Tal vez esté esperando a que cierre antes de entrar. Pues tendrá que esperar mucho, señalé con una risotada, porque esto permanece abierto toda la noche. Voy para allá, dijo Hebra. No te muevas hasta que llegue. Me pondré en movimiento cuando lo haga el señor Krebsley, estés aquí o no, aseguré. Pero Hebra ya había colgado y no me oyó. Llegó al cabo de unos minutos. Su aliento apestaba a cebolla y mostaza. De ahora en adelante tú también comerás pan seco, murmuré. ¿Crees que el señor Krebsley detectará mi olor?, preguntó Hebra. Tal vez debería volver atrás y... sacudí la cabeza. Está demasiado cerca del matadero, dije. El olor de la sangre eliminará todos los demás. ¿Dónde está?, preguntó mi amigo. Señalé al vampiro con un dedo. Hebra entornó los ojos, pero al final lo vio. No debemos hacer ningún ruido, advertí. Incluso el más mínimo ruido
provocaría que descendiera en picado sobre nosotros. Hebra se estremeció, aunque no sé si fue por el frío o por la posibilidad de que nos atacara, y se calmó un poco. Apenas pronunciamos palabra después de eso. Teníamos que respirar dentro del hueco de las manos para evitar que se vieran las nubes de vapor de nuestro aliento. No habría pasado nada si estuviera nevando. La nieve habría ocultado las volutas de vapor, pero hacía una noche gélida y despejada. Permanecimos allí sentados hasta las 3 de la madrugada. A Hebra le castañaban los dientes, y yo estaba a punto de mandarlo a casa antes de que muriera congelado cuando el gordo salió por fin. El señor Krebsley empezó a perseguirlo de inmediato. Me di cuenta demasiado tarde de que el vampiro pasaría a nuestro lado en su camino de regreso. No teníamos tiempo para escondernos. Iba a descubrirnos. No te muevas ni un milímetro, le susurré a Hebra. Ni siquiera respires. El vampiro avanzó hacia nosotros, caminando con aplomo sobre los tejados helados con los pies descalzos. Estaba seguro de que nos vería, pero sus ojos estaban clavados en el humano. Pasó a menos de 3 metros de nosotros. Su sombra se proyectó sobre mí como un terrorífico fantasma, y después desapareció. Creo que se me ha parado el corazón, dijo Hebra con voz trémula. Oí los familiares latidos del corazón del chico serpiente. Latía un poco más lento que el de un humano corriente, y sonreí. «Estás bien», le aseguré. «Pensé que nos había llegado la hora», susurró él. «Yo también». Me puse en pie y examiné el camino que había seguido el vampiro. «Será mejor que vuelvas a bajar a la calle», le dije a Hebra. «No va muy rápido», replicó él. «Puedo seguirle el ritmo». Sacudí la cabeza. No hay forma de predecir cuándo acelerará el paso. Puede que el hombre se meta en un taxi o tenga el coche aparcado por aquí cerca. Además, después de haber escapado por los pelos, es mejor que nos separemos. De esa forma, si atrapa a uno de nosotros, el otro puede regresar al hotel y fingir que no sabía nada. Hebra comprendió que mis argumentos eran lógicos y bajó a la calle por la siguiente salida de incendios. Yo empecé a seguir al vampiro y al gordo. Regresaba por donde había venido y atravesó la calle desierta en la que lo habíamos visto por primera vez en dirección a un bloque de apartamentos. Vivía en uno de los apartamentos centrales de la 6ª planta. El señor Krebsley aguardó a que las luces del interior se apagaran y luego subió en el ascensor. Yo corrí escaleras arriba y lo vigilé desde el otro extremo del descansillo. Esperaba a que abriera la puerta y entrara. Las cerraduras no suponían ningún problema para el vampiro, pero lo único que hizo fue examinar la puerta y las ventanas. Luego se dio la vuelta y regresó al ascensor. Bajé las escaleras a toda prisa y volví a divisar al vampiro que se alejaba de los departamentos. Le dije a Hebra lo que había ocurrido y hacia dónde se dirigía el señor Krebsley. Unos minutos después, mi amigo me alcanzó y seguimos juntos al vampiro que avanzaba al trote por las calles. «¿Por qué no ha entrado?», preguntó Hebra. «No lo sé», dije. «Puede que hubiera alguien más adentro. O puede que tenga planeado regresar más tarde. Una cosa es segura, no subió hasta allí para entregar una carta». Al cabo de un rato giramos una esquina para adentrarnos en un callejón y vimos al señor Krebsley inclinado sobre una mujer inmóvil. Hebra soltó una exclamación ahogada y empezó a avanzar. Lo agarré del brazo y tiré de él hacia atrás. «¿Qué estás haciendo?», preguntó furioso. «¿Es que no lo ves? Está atacando a esa mujer. Debemos detenerlo antes de que...» «No pasa nada», le dije. «No la está atacando. Se está alimentando». Hebra dejó de forcejear. «¿Estás seguro?», preguntó con suspicacia. Asentí. Está bebiendo del brazo de la mujer. Los cadáveres que encontraron en aquel edificio estaban degollados. ¿Lo recuerdas? Hebra asintió con vacilación. «Si te equivocas...» «No me equivoco», le aseguré. Minutos más tarde, el vampiro continuó la marcha dejando a la mujer atrás. Corrimos por el callejón para escrutar a la mujer. Tal y como yo había deducido. Estaba inconsciente, pero viva.
y tenía una pequeña cicatriz en el brazo izquierdo, la única señal de que había sido víctima de un vampiro. Vámonos, dije poniéndome en pie. Se despertará dentro de unos minutos. Será mejor que no estemos aquí cuando lo haga. ¿Qué pasa con el señor Crepsley?, preguntó Ebra. Miré al cielo para calcular cuánto faltaba para el amanecer. No matará a nadie esta noche, dije. Es demasiado tarde. Lo más probable es que vaya de camino al hotel. Vamos, si no llegamos antes que él, nos resultará muy difícil explicar dónde hemos estado. Capítulo 13. Al día siguiente, Ebra fue al bloque de departamentos justo antes de que oscureciera para vigilar al gordo. Yo me quedé en casa para seguir al señor Crepsley. Si el vampiro se dirigía a los apartamentos, me reuniría con Ebra. Si iba a algún otro sitio, discutiríamos la situación y decidiríamos si Ebra debía abandonar o no su puesto. El vampiro despertó en cuanto se puso el sol. Parecía algo más alegre, si bien no habría desentonado en una funeraria. ¿Dónde está Ebra?, preguntó mientras devoraba la comida que yo le había preparado. —De compras. —¿Él solo? El señor Crepsley hizo una pausa. Por un momento creí que albergaba alguna sospecha, pero solo buscaba la sal. —Supongo que estará comprando los regalos de Navidad —dije. Creí que Ebra estaba por encima de todas esas estupideces. De todas formas, ¿a qué día estamos? Estamos a 20 de diciembre, contesté. ¿Y Navidad es el día 25? Sí, respondí. El señor Crepsley se frotó la cicatriz con aire pensativo. Para entonces los asuntos que me retenían aquí habrán finalizado, dijo. ¿Ah, sí? Intenté no parecer intrigado ni nervioso. Mis planes eran seguir adelante lo antes posible, pero si quieren quedarse a pasar la Navidad aquí, lo haremos. El personal del hotel está preparando una especie de fiesta, ¿no? Sí, respondí. ¿Les gustaría asistir? Sí, me obligué a sonreír. Ebra y yo pensamos intercambiar regalos. Vamos a cenar con el resto de los huéspedes, a comer pastelitos y a atiborrarnos de pavo. Usted también puede venir si quiere. Traté de fingir que quería que él también asistiera. El señor Crepsley sonrió y negó con la cabeza. No me gustan nada estas tonterías, dijo. Como quiera, repliqué. Lo seguí tan pronto como se marchó. Me condujo directamente hasta el matadero, y eso me sorprendió bastante. Tal vez no estuviera interesado en el gordo. Quizá hubiera puesto los ojos en alguna otra cosa, o en alguna otra persona. Lo comenté con Ebra por teléfono. Es muy extraño, convino él. Quizá quiera atraparlo a la entrada o a la salida del trabajo. Quizá, dije no muy seguro. Había algo muy raro en todo aquello. El vampiro no se estaba comportando como yo esperaba. Ebra se quedó donde estaba para seguir al hombre gordo. Yo me escondí en un lugar seguro cerca de una chimenea tibia que amortiguaba un poco el frío. No tenía una vista del matadero tan buena como la noche anterior, pero veía a la perfección al señor Crepsley, y eso era lo importante. El gordo llegó a la hora prevista y Ebra no tardó en aparecer tras él. Avancé hacia el borde del tejado cuando los vi, preparado para saltar al suelo e intervenir si el señor Crepsley decidía atacar. Pero el vampiro permaneció inmóvil. Y así estuvo toda la noche. El señor Crepsley permaneció sentado en su repisa. Ebra y yo nos acurrucamos en la nuestra. Los trabajadores siguieron con sus tareas en el matadero. A las 3 de la madrugada, el gordo reapareció y se fue a su casa. El señor Crepsley lo siguió una vez más. Y, también una vez más, nosotros seguimos al señor Crepsley. En esta ocasión, el vampiro no subió hasta el rellano. Pero esa fue la única variación en la rutina. La noche siguiente sucedió exactamente lo mismo. ¿Qué está tramando?, preguntó Ebra. Estaba congelado y se quejaba de calambres en las piernas.
Le había dicho que se fuera a casa, pero estaba decidido a quedarse allí. No lo sé, respondí. Quizá espere un momento en particular para actuar. Tal vez la luna deba estar en una determinada posición o algo así. Creí que los hombres lobo eran los únicos monstruos a los que afectaban los cambios lunares, dijo Hebra medio en broma. Yo también, comenté, pero no estoy seguro. Hay muchas cosas sobre los vampiros completos que el señor Crepsley aún no me ha contado. Podrías llenar un libro de cosas con las cosas sobre las que no sé nada. ¿Qué haremos si ataca? Preguntó Hebra. ¿Crees que tendríamos alguna oportunidad contra él en una pelea? En una pelea de tú a tú, no, dije. Pero en una sucia, saqué un largo cuchillo de carnicero oxidado. Dejé que Hebra lo recorriera con la mirada y volví a guardármelo bajo la camisa. ¿De dónde has sacado eso? Preguntó mi amigo con voz ahogada. Vine a inspeccionar el matadero esta mañana para familiarizarme con el trazado del edificio, y encontré este cuchillo en un contenedor de basura de la parte trasera. Supongo que está demasiado oxidado como para serle de utilidad a alguien. ¿Eso es lo que piensas utilizar? Preguntó Hebra en voz baja. Asentí. Le rebanaré la garganta, susurré. Esperaré a que ataque y entonces apreté las mandíbulas con fuerza. ¿Crees que podrás hacerlo? Ese hombre es muy rápido. Si desperdicias la primera oportunidad, es probable que no tengas una segunda. No se lo esperará, dije. Puedo hacerlo. Me enfrenté a Hebra. Puedo hacerlo, me enfrenté a Hebra. Sé que dijimos que haríamos esto juntos, pero quiero ir tras él solo cuando llegue el momento. De eso nada, susurró mi amigo. Debo hacerlo, aseguré. No puedes moverte tan sigilosamente como yo, y tampoco con tanta rapidez. Si vienes, serás un estorbo. Además, añadí, si las cosas salen mal y yo no consigo mi objetivo, tú podrás quedarte cerca de él y encontrar otra oportunidad. Espera a que llegue el día y atácalo mientras duerme. Quizá esa sea la mejor solución, dijo Hebra. Quizá deberíamos esperar los dos. Estamos aquí para confirmar que él es el asesino. Si lo es y conseguimos pruebas de ello, ¿por qué no esperamos y... No, dije con suavidad. No dejaré que mate a ese hombre. No sabes nada sobre él, señaló Hebra. ¿Recuerdas que te dije que era posible que esas 6 personas fueran asesinadas porque eran malvadas? Bueno, pues puede que este tipo también esté podrido. No me importa, aseguré con terquedad. Solo accedí a acompañar al señor Crepsley porque él me convenció de que no era tan malo, de que no mataba a la gente. Si es un asesino, yo también soy culpable, por haber creído en él y por haberlo ayudado durante todo este tiempo. No pude hacer nada para impedir los 6 primeros asesinatos, pero si puedo evitar el séptimo, lo haré. Ok, dijo Hebra con un suspiro. Hazlo a tu manera. ¿No interferirás? No, prometió. ¿Ni siquiera si la cosa se pone fea y da la impresión de que necesito ayuda? Titubeó antes de asentir. De acuerdo, ni siquiera en ese caso. Eres un buen amigo, Hebra, dije mientras aferraba sus manos. ¿De verdad lo crees? Sonrió con amargura. A ver si opinas lo mismo cuando metas la pata, el señor Crepsley te atrape, pidas ayuda a gritos y veas qué paso de ti. Ya veremos qué clase de amigo me consideras entonces. Pues eso sí, ¿eh? Capítulo 14. La noche del 22 de diciembre. El señor Crepsley entró en acción. Hebra lo vio. Yo me estaba tomando un respiro, descansando la vista. Incluso los ojos de los medio vampiros se cansan después de horas de concentración. Cuando Hebra dio un súbito respingo y me agarró del tobillo. ¡Se mueve! Salté hacia adelante justo a tiempo para ver cómo el vampiro brincaba desde el tejado del matadero, abrió una ventana y se adentró rápidamente en el edificio. Ha llegado el momento.
Gemí mientras me incorporaba y me ponía en marcha. «Espera un segundo», dijo Hebra. «Voy contigo». «No», exclamé. «Ya lo hemos hablado. ¿Prometiste?» «No te acompañaré hasta el final», aclaró Hebra, «pero tampoco pienso quedarme aquí sentado loco de preocupación. Te esperaré dentro del matadero». No había tiempo para discusiones. Asentí con rapidez y salí corriendo. Hebra me siguió tan deprisa como pudo. Me detuve junto a la ventana abierta y escuché con atención para detectar algún sonido de vampiro. El suelo estaba cubierto de polvo, así que las huellas del señor Crepsley eran muy visibles. Seguimos las pisadas hasta una puerta que conducía a un pasillo de baldosas. El polvo que se había pegado a sus pies marcaba ahora su trayecto sobre las baldosas. Seguimos el rastro polvoriento por el pasillo y bajamos un corto tramo de escaleras. Nos encontrábamos en una zona bastante tranquila del matadero. Los trabajadores estaban agrupados al otro extremo, pero nos movimos con mucha cautela de todas formas. Sería una catástrofe que nos atraparan en ese momento tan crítico. Puesto que el rastro de polvo se volvía más débil a cada paso, temí perder al vampiro. No quería tener que buscarlo a ciegas en el matadero, así que aceleré el paso. Y Hebra también. Cuando doblamos una esquina, vi una capa roja que me resultaba muy familiar, y me detuve en seco. Retrocedí un paso para esconderme y arrastré a Hebra conmigo. Articulé con los labios las palabras «No digas nada». Y luego me asomé con mucho cuidado por la esquina para ver qué tramaba el señor Crepsley. El vampiro estaba escondido detrás de unas cajas de cartón que estaban apiladas contra una de las paredes. No vi a nadie más, pero oí unos pasos que se aproximaban. El gordo apareció por una puerta. Estaba silbando y revisaba unos documentos que llevaba en un portapapeles. Se detuvo frente a una enorme puerta automática y presionó un botón de la pared. La puerta se abrió hacia arriba con un fuerte chirrido. El gordo colgó el portapapeles en un gancho de la pared y luego entró. Oí cómo presionaba un botón del otro lado. La puerta se detuvo y emitió un crujido y bajó al mismo ritmo lento con el que había subido. El señor Crepsley se arrojó hacia adelante cuando la puerta estaba a punto de cerrarse y se deslizó hacia el interior de la estancia. «Vuelve a la sala de las cañerías y escóndete», le dije a Hebra. Empezó a protestar. «¡Hazlo!», exclamé con decisión. «Si te quedas aquí, te verá al regresar. Sube y espérame allí. Si logro detenerlo, iré a buscarte. Si no...». Tomé sus manos y se las apreté con fuerza. «Me alegro muchísimo de haberte conocido. Hebra Bond». «Ten cuidado, Darren», dijo Hebra con los ojos cargados de miedo. «Pero no miedo por él, sino por mí». «Buena suerte». «No necesito suerte», repuse con valentía antes de sacar el cuchillo. «Tengo esto». Le di otro apretón en las manos y salí corriendo por el pasillo para colarme bajo la puerta, que se cerró justo detrás de mí, dejándome atrapado con el hombre gordo y el vampiro. La sala estaba llena de cadáveres de animales colgados del techo mediante ganchos de acero. También estaba refrigerada para mantener la carne fresca. El hedor de la sangre resultaba nauseabundo. Sabía que los cadáveres pertenecían a animales, pero no podía dejar de verlos como personas. Las luces del techo eran increíblemente brillantes, así que debía moverme con mucho cuidado. Una sombra descarriada podría significar mi muerte. El suelo estaba resbaladizo. ¿Agua? ¿Sangre? Así que debía mirar bien dónde ponía los pies. La carne de los animales desprendía un extraño resplandor rosado, como resultado de la combinación entre la luz brillante y la sangre. Ningún vegetariano querría entrar a un lugar como ese. Tras unos segundos, sin ver otra cosa que animales muertos, divisé al señor Crepsley y al gordo. Los seguí de inmediato y me mantuve a su paso. El hombre gordo se detuvo para examinar uno de los animales. Debía de sentir frío porque se echó el aliento en las palmas de las manos para calentarlas.
y eso que llevaba guantes. Le dio una palmadita al animal cuando terminó de examinarlo. El gancho emitió un chirrido espeluznante cuando el cadáver empezó a balancearse de un lado a otro. Y comenzó a silbar la misma melodía de antes. Emprendió la marcha de nuevo. Acababa de acortar la distancia que me separaba del señor Crepsley. No quería quedarme demasiado atrás, cuando de repente el gordo se agachó para examinar algo que había en el suelo. Me detuve y empecé a retroceder por temor a que viera mis pies, pero entonces me di cuenta de que el señor Crepsley avanzaba hacia el hombre agachado. Maldije por lo bajo y corrí hacia adelante. Si el señor Crepsley hubiera estado prestando atención, me habría oído, pero estaba demasiado concentrado en el humano que tenía adelante. Me detuve a unos pasos por detrás del vampiro y saqué el cuchillo oxidado. Habría sido el momento perfecto para atacar. El vampiro permanecía inmóvil, concentrado en el humano, ajeno a mi presencia. Era un objetivo perfecto. Pero no lo hice. El señor Crepsley debía atacar primero. Tal como le había dicho a Hebra, si lo mataba, no podría devolverle la vida. No podía cometer ningún error. Los segundos parecieron horas mientras el gordo permanecía agachado, estudiando lo que fuera que había llamado su atención. Al final se encogió de hombros y se puso en pie. Oí el siseo del señor Crepsley y vi que su cuerpo se tensaba. Levanté el cuchillo. El gordo debió de oír algo porque alzó la vista al techo, hacia el lugar equivocado. Debería haber mirado hacia atrás, un instante antes de que el señor Crepsley saltara. Yo había anticipado ese movimiento, pero aún así me pilló desprevenido. Si me hubiera abalanzado hacia adelante al mismo tiempo que el vampiro, quizá hubiera conseguido clavarle el cuchillo en el lugar donde apuntaba, su garganta. Sin embargo, duré una fracción de segundo y fallé. Chillé y salté tras él sin dejar de gritar a pleno pulmón, en parte para evitar su ataque y en parte porque me aterrorizaba mi propio comportamiento. El grito logró que el señor Crepsley se diera la vuelta. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Puesto que ya no miraba hacia adelante, chocó contra el hombre gordo y ambos cayeron al suelo. Caí sobre el señor Crepsley cuchillo en mano. La hoja se clavó en la parte superior del hombro del vampiro y se hundió profundamente en la carne. Él soltó un rugido de dolor e intentó alejarme de un empujón. Lo empujé contra el suelo. Se encontraba en una posición difícil y su ventaja en peso y fuerza no le servía de nada. Y eché un brazo hacia atrás con la intención de utilizar todas mis fuerzas para asestarle una cuchillada profunda y letal. Jamás llegué a efectuar el corte mortal, porque cuando eché el brazo hacia atrás, le di a alguien que caía hacia abajo, a alguien que había saltado desde lo alto, a alguien que gritó cuando lo herí y que rodó para alejarse de mí tan rápido como pudo. Olvidé al vampiro por un instante y eché un vistazo por encima del hombro a la figura que rodaba. Supe que se trataba de un hombre, pero eso fue lo único que pude adivinar hasta que se detuvo y se puso en pie. Cuando se incorporó y clavó su mirada en mí, deseé que hubiera seguido rodando lejos de la estancia. Su imagen era aterradora. Era un hombre alto y corpulento de hombros amplios. Estaba vestido de la cabeza a los pies con un traje blanco impecable, estropeado tan solo por las manchas de polvo y sangre provocadas al rodar por el suelo. Su piel, su cabello, sus ojos, sus labios y sus uñas contrastaban de forma increíble con el blanco de su traje. Su piel estaba llena de manchas de color púrpura. Todo lo demás era de un color rojo oscuro, como si estuviera empapado en sangre. Desconocía quién o qué era esa criatura, pero supe de inmediato que era malvada. Todo en él parecía advertir al respecto, el modo en que permanecía de pie, su mueca de desprecio, el brillo de locura que chisporroteaba de sus insólitos ojos rojos, y la forma en que sus labios carmesí se fruncían sobre sus afilados dientes. Oí que el señor Crepsley soltaba una maldición antes de intentar ponerse en pie.
Aún no lo había conseguido cuando el hombre del traje blanco gritó y corrió hacia mí a una velocidad que ningún humano habría podido alcanzar. Bajó la cabeza y me embistió con ella, con lo que me dejó sin respiración y a punto estuvo de romperme las paredes del estómago. Caí sobre el señor Crepsley y volví a tirarlo al suelo de manera involuntaria. La criatura de blanco soltó un alarido y vaciló un instante, como si se planteara atacar, pero luego se agarró a uno de los animales colgados y se izó hacia arriba. Pegó un salto, se sujetó al alféizar de una ventana. Fue entonces cuando me fijé por primera vez que el techo de la sala estaba rodeado de ventanas. Rompió el cristal y escapó del lugar. El señor Crepsley volvió a maldecir y me apartó de un empujón. Se sujetó a uno de los cadáveres y saltó hacia el alféizar para ir tras el hombre de la piel púrpura, aunque hizo una mueca de dolor a causa de la herida que tenía en el brazo izquierdo. Se quedó allí un momento, escuchando con atención. Luego bajó la cabeza y agachó los hombros. El hombre gordo, que no había dejado de lloriquear como un bebé, se puso de rodillas y empezó a alejarse a 4 patas. El señor Crepsley lo vio y después de un último y desesperado vistazo por la ventana, se dejó caer al suelo y se acercó al humano, que intentaba ponerse en pie. Observé con impotencia cómo el señor Crepsley ayudaba al gordo a incorporarse y clavaba una mirada asesina en su rostro. Si pretendía matar a ese hombre, yo no podría hacer nada para detenerlo. Me dolían las costillas como si me hubiera atropellado un carnero. Respirar me resultaba doloroso. Me era imposible moverme. Sin embargo, el señor Crepsley no tenía intención de asesinarlo. Lo único que hizo fue exhalar su aliento en la cara del hombre, que se puso rígido y cayó al suelo inconsciente. Luego el señor Crepsley se dio media vuelta y se acercó a mí con una mirada furiosa que jamás le había visto antes. Empecé a temer por mi vida. Me tomó y me zarandeó como si fuera un muñeco. ¡Imbécil!, rugió. ¡Estúpido mequetrefe entrometido! ¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿Te das cuenta? Yo solo intentaba evitar, balbucí. Creí que... El señor Crepsley acercó su cara a la mía y soltó un gruñido. ¡Se ha escapado! Un asesino demente ha salido indemne gracias a tu condenada intromisión. Era mi oportunidad para detenerlo y tú... No pudo decir nada más. La rabia había paralizado su lengua. Me dejó caer al suelo y se puso de rodillas sin dejar de gemir y maldecir. En ocasiones parecía a punto de llorar, con evidente indignación. Pasé la mirada entre el vampiro, el humano dormido y la ventana rota y comprendí. No hacía falta ser un genio para adivinarlo, que había cometido un terrible y quizá fatal error. Capítulo 15. Se produjo un largo e incómodo silencio en el que los minutos transcurrieron lentamente. Me palpé las costillas. No tenía ninguna rota. Me puse en pie y apreté los dientes al sentir un terrible dolor en las entrañas. Estaría dolorido durante días. Me acerqué al señor Crepsley y me aclaré la garganta. ¿Quién era ese tipo?, pregunté. Él me fulminó con la mirada y sacudió la cabeza. ¡Imbécil!, rugió. ¿Qué hacías aquí? Intentaba evitar que lo matara, dije señalando al hombre gordo. El señor Crepsley me miró fijamente. Me enteré de lo de esas 6 personas muertas en las noticias, expliqué. Creí que usted era el asesino. Lo seguí. ¿Creíste que yo era el asesino?, preguntó el señor Crepsley a voz en grito. Asentí con desánimo. Eres más tonto de lo que pensaba. ¿Tampoco confías en mí que pensabas? ¿Qué otra cosa podía pensar?, exclamé. Nunca me cuenta nada. Desaparecía en la ciudad todas las noches sin decir una palabra de a dónde se dirigía o qué iba a hacer.
¿Qué se supone que debía pensar cuando me enteré que habían encontrado a 6 personas muertas y desangradas? El señor Crepsley pareció sorprendido y luego pensativo. Al final asintió con expresión exhausta. Tienes razón. Dejó escapar un suspiro. Uno debe demostrar confianza si quiere que los demás confíen en él. Deseaba ahorrarte los detalles sangrientos. No debería haberlo hecho. Es culpa mía. No pasa nada, dije sorprendido por su tono amable. Supongo que no debería haberlo seguido hasta aquí. El señor Crepsley echó un vistazo al cuchillo. ¿Pretendías matarme? Preguntó. Sí, admití avergonzado. Para mi sorpresa, el vampiro rió con amargura. Eres un jovencito de lo más temerario, maese Shan, pero ya lo sabía cuando te acepté como ayudante. Se puso en pie y examinó el corte de su brazo. Supongo que debería agradecer que esta herida no sea peor de lo que es. ¿Se pondrá bien? Pregunté. Viviré, respondió él al tiempo que frotaba su saliva sobre el corte para sanarlo. Alcé la vista hasta la ventana rota. ¿Quién era ese tipo? Pregunté una vez más. La cuestión no es quién, dijo el señor Crepsley, sino qué. Es un vampanés. Su nombre es Murlough. ¿Qué es un vampanés? Es una larga historia. No tenemos tiempo. Más tarde te explico. No, dije con firmeza. He estado a punto de matarlo porque no sabía lo que pasaba. Explíquemelo ahora, para que no haya más malentendidos. El señor Crepsley vaciló antes de asentir. Está bien, dijo. Supongo que este es un lugar tan apropiado como cualquier otro. No creo que nos interrumpan. Pero no podemos perder el tiempo. Debo reflexionar sobre este indeseado e inoportuno giro de los acontecimientos y trazar un nuevo plan. Seré breve. Intenta no formular preguntas innecesarias. Lo intentaré, prometí. Los vampanés son... Hizo una pausa en busca de las palabras adecuadas. Antaño, muchos vampiros despreciaban a los humanos y se alimentaban de ellos como los humanos se alimentan de los animales. Era bastante frecuente que desangraran hasta la muerte a un par de personas cada semana. Con el paso del tiempo decidimos que eso no era aceptable, así que se establecieron leyes que prohibían los asesinatos innecesarios. La mayoría de los vampiros se mostraron de acuerdo en acatar las leyes. Es más fácil para nosotros pasar desapercibidos entre los humanos si no los matamos. Pero algunos sintieron que habíamos traicionado nuestra causa. Ciertos vampiros creían que los humanos habían sido puestos en este planeta para que nosotros nos alimentáramos. ¡Eso es una locura!, grité. Los vampiros empiezan como humanos. ¿Qué clase de...? Por favor, me interrumpió el señor Crepsley. Solo intento explicar lo que pensaban esos vampiros. No estoy excusando su comportamiento. Hace 700 años las cosas llegaron a un punto crítico. 70 vampiros se separaron del resto y se autoproclamaron una raza independiente. Se llamaron a sí mismos vampanés y establecieron sus propias reglas y órganos de gobierno. Básicamente, los vampanés creen que está mal alimentarse de un humano sin matarlo. Creen que lo más noble es desangrar a una persona y absorber su espíritu, igual que tú absorbiste parte del de Sam Grest cuando bebiste de él, que es vergonzoso tomar pequeñas cantidades y alimentarnos como si fuéramos sanguijuelas. Así que siempre matan a la gente de la que se alimentan, ¿no? Pregunté. El señor Crepsley asintió. ¡Eso es terrible! Estoy de acuerdo contigo, dijo el vampiro. Y lo mismo pensaron los vampiros cuando los vampanés se distanciaron. Hubo una guerra tremenda. Muchos vampanés fueron asesinados. ¿Vampanís?
También muchos vampiros, pero íbamos ganando. Podríamos haberlos exterminado, pero se interrumpió y sonrió con amargura. Los humanos a los que tratábamos de proteger se interpusieron en el camino. ¿Qué quiere decir?, pregunté. Muchos humanos sabían de la existencia de los vampiros, pero mientras no los matáramos nos dejaban en paz. Nos tenían miedo. No obstante, los vampanés empezaron a asesinar gente. A los humanos les entró el pánico y empezaron a luchar. Por desgracia no sabían distinguir entre vampiros y vampanés. Así que nos persiguieron y mataron a miembros de los dos bandos. Podríamos haber controlado a los vampanés, continuó el señor Krebsley. Pero no a los humanos. Estuvieron a punto de aniquilarnos. Al final, nuestros príncipes se reunieron con los vampanés y acordaron una tregua. Los dejaríamos tranquilos si dejaban de matar sin restricciones. Solo matarían cuando necesitaran alimentarse y harían todo lo posible por evitar que la humanidad se enterara de esos asesinatos. La tregua funcionó. Cuando los humanos se dieron cuenta de que estaban a salvo, dejaron de darnos caza. Los vampanés viajaron lejos para evitarnos. Eso formaba parte del acuerdo. Y lo cierto es que no hemos vuelto a saber casi nada de ellos en los últimos siglos, a excepción de unos cuantos conflictos y desafíos. ¿Desafíos?, pregunté. Los vampiros y los vampanés llevan una vida bastante violenta, dijo el señor Krebsley. Los humanos y los animales son rivales interesantes. Pero si un vampiro quiere ponerse a prueba de verdad, lucha contra un vampanés. Es bastante común que los vampiros y los vampanés se busquen los unos a los otros para luchar a muerte. Menuda estupidez, dije. El señor Krebsley se encogió de hombros. Así es como hacemos las cosas. El paso del tiempo ha cambiado a los vampanés, continuó. ¿Te has fijado en que tenía el pelo, las uñas y los ojos rojos? Y los labios, añadí. Y tenía la piel púrpura. Esos cambios son debidos a que beben más sangre que los vampiros. La mayoría, aparte de los vampanés, no son tan coloridos como Murloc, quien ha estado bebiendo enormes cantidades de sangre. Pero todos tienen rasgos similares. Todos salvo los vampanés jóvenes, ya que tardan un par de décadas en adquirir esos colores. Pensé en lo que me había contado. Entonces, ¿los vampanís son malvados? ¿Por eso los vampiros tienen tan mala reputación? El señor Krebsley se frotó la cicatriz con expresión pensativa. Decir que son malvados no sería del todo cierto. Para los humanos lo son, pero para los vampiros son más unos primos descarriados que unos demonios infames. ¿Qué? No podía creer que los defendiera. Depende del punto de vista, dijo. Ya has aprendido a restarle importancia a beber de los humanos, ¿verdad? Sí, respondí. Pero, ¿recuerdas con cuánta firmeza te oponías a hacerlo al principio? Sí, contesté una vez más. Pero, para muchos humanos tú eres malvado, dijo. Un joven medio vampiro que bebe sangre humana. ¿Cuánto tiempo crees que tardarían en intentar matarte si se conociera tu verdadera identidad? Me mordí el labio inferior mientras meditaba sus palabras. No me malinterpretes, añadió el señor Krebsley. No apruebo a los vampanís ni sus costumbres, pero tampoco creo que sean malvados. ¿Me está diciendo que le parece bien matar a los humanos?, pregunté con cautela. No, respondió. Lo que estoy diciendo es que entiendo su punto de vista. Los vampanés matan a causa de sus creencias, no por diversión. Un soldado humano que mata en una guerra no es malvado, ¿verdad? Eso no es lo mismo, dije. Pero los límites son igual de confusos. Para los humanos, los vampanés son malvados. Pero los límites son igual de confusos. Para los humanos, los vampanís son malvados. Así de simple. Para los vampiros, y tú ahora perteneces al clan de los vampiros, no es tan fácil juzgarlos. Son parientes. Además, agregó,
Los vampanés también tienen cualidades nobles. Son valientes y leales. Jamás incumplen su palabra. Cuando un vampanés hace una promesa, se atiene a ella. Si un vampanés miente y sus congéneres lo descubren, lo ejecutarán sin hacer preguntas. Tienen sus defectos, y a mí no me caen muy bien, pero ¿malvados? Pff, no lo creo. Fruncí el ceño. Pero pensaba matar a ese, ¿no? Le recordé. El señor Crepsley asintió. Murlock no es un vampanés normal y corriente. Su mente está invadida por la locura. Ha perdido el control y mata de manera indiscriminada para alimentar su lunática codicia. De haber sido un vampiro, los generales lo habrían juzgado y ejecutado. Los vampanés, sin embargo, son más benevolentes con los miembros más desafortunados de su especie. Detestan tener que matar a uno de los suyos. Si un vampanés pierde la cabeza, es expulsado del clan, pero lo dejan en libertad. Si se mantiene apartado de los de su raza, no hacen nada por detenerlo o perjudicarlo. Murlock es... Nos sobresaltamos al oír un gemido. Miramos hacia atrás y vimos que el gordo se estaba despertando. Vamos, dijo el señor Crepsley. Continuaremos con nuestra charla de camino al tejado. Salimos de la sala refrigerada y emprendimos el camino de vuelta. Murlock lleva vagando por el mundo muchos años, dijo el señor Crepsley. Por lo general, los vampanés locos no duran tanto. Cometen errores estúpidos y los humanos no tardan en darles caza y eliminarlos. Sin embargo, Murlock es más listo que la mayoría. Todavía posee el suficiente sentido común como para matar sin mucho alboroto y esconder los cadáveres. ¿Conoces el mito que dice que los vampiros no pueden entrar en una casa a menos de que los inviten a pasar? Claro, respondí. Nunca lo he creído. Ni deberías hacerlo. No obstante, al igual que la mayoría de los mitos, tiene parte de verdad. Los vampanés casi nunca matan a los humanos en sus hogares. Atrapan a sus presas en el exterior, las matan, se alimentan y después ocultan sus cadáveres o alteran las heridas para hacer que parezca una muerte accidental. Los vampanés, que han perdido la cabeza, olvidan esas reglas fundamentales, pero Murlock aún las recuerda. Por eso supe que no atacaría a ese hombre en su casa. ¿Cómo supo que iba a atacarlo?, pregunté. Los vampanés son bastante tradicionales, explicó el señor Crepsley. Seleccionan a sus víctimas con antelación. Se cuelan en sus casas mientras los humanos duermen y los marcan con 3 pequeños arañazos en la mejilla izquierda. ¿No viste que el hombre gordo tenía esas marcas? Sacudí con la cabeza. No me fijé. Pues estaban allí, me aseguró el señor Crepsley. Eran bastante pequeñas. Lo más probable es que creyera que se había arañado a sí mismo mientras dormía, pero resultan inconfundibles para alguien que sabe lo que busca. Siempre están en el mismo sitio y siempre tienen la misma longitud. Así es como supe que atacarían a ese hombre. Hasta esa noche había estado buscándolo a ciegas, peinando la ciudad con la esperanza de toparme con el rastro de Murlock. Vi al gordo por casualidad y lo seguí. Sabía que el ataque tendría lugar aquí o en su camino de su casa al trabajo, así que no tenía más que esperar a que Murlock entrara en acción. El rostro del vampiro se ensombreció. Y entonces tú apareciste en escena. Fue incapaz de disimular la amargura que tenía su voz. ¿Podría encontrar a Murlock de nuevo?, pregunté. Él negó con la cabeza. Descubrir a un humano marcado fue un golpe de suerte increíble. No sucederá 2 veces. Además, puede que Murlock esté loco, pero no es ningún estúpido. Dejará de lado a los humanos que haya marcado y abandonará esta ciudad. El señor Crepsley dejó escapar un suspiro triste. Supongo que tendré que conformarme con eso. ¿Conformarse con eso?, pregunté. ¿No piensa perseguirlo? El señor Crepsley sacudió la cabeza. Me detuve en el descansillo. Casi habíamos llegado a la sala de las cañerías. Y lo miré atónito. ¿Por qué no?, rugí. Ese tipo está loco.
Está matando a la gente. Tiene que No es asunto mío, dijo el vampiro con suavidad. No tengo por qué preocuparme por criaturas como Murloc. En ese caso, ¿por qué se involucró en todo esto? Grité pensando en todas las personas a las que ese vampanés iba a matar. Los generales vampíricos tienen las manos atadas en casos como este, dijo el señor Krebsley. No se atreven a dar los pasos necesarios para eliminar a un vampanés loco por miedo a iniciar otra guerra. Como ya te he contado, los vampanés son muy leales. Buscarían venganza por el asesinato de uno de los suyos. Podemos matar a los vampanés en una lucha de igual a igual, pero si un general mata a un vampanés demente, sus aliados sentirán la necesidad de devolver el golpe. Me metí en esto porque esta es la ciudad donde nací. Viví aquí cuando era humano. Aunque todos mis conocidos murieron hace mucho tiempo, le tengo cariño. Considero que mi hogar está en esta ciudad, más que en ningún otro lugar. Gabner Purr lo sabía. Cuando averiguó que Murloc estaba aquí, comenzó a buscarme. Supuso, y con acierto, que no podía quedarme de brazos cruzados y permitir que un vampanés loco causara estragos. Fue un movimiento muy astuto por su parte, pero no lo culpo. En su lugar yo habría hecho lo mismo. No lo entiendo, dije. Creí que los generales vampíricos deseaban evitar una guerra. Y así es. Pero si usted matara a Murloc, no se produce... No, me interrumpió. No soy un general. Solo soy un vampiro sin ninguna conexión con los demás. Los vampanés habrían venido a mí si hubieran descubierto que lo había matado yo, pero los generales no se habrían visto implicados. Habría sido algo personal. No habría desencadenado una guerra. Ya veo. Así que ahora que su ciudad está a salvo, ya no piensa preocuparse más por él, ¿no? Exacto, dijo el señor Krebsley sin más. No compartía la postura del vampiro. Yo habría perseguido a Murloc hasta los confines de la tierra, pero podía entenderlo. Había protegido a su gente. Ahora que la amenaza se cernía sobre ellos, había desaparecido. Ya no consideraba que el vampanés fuera su problema. Era una típica muestra de la lógica vampírica. ¿Qué pasará ahora?, quise saber. ¿Volveremos al circo de los extraños y olvidaremos todo este asunto? Sí, respondió. Murloc evitará esta ciudad en el futuro. Se escabullirá en medio de la noche y ahí acabará todo. Podemos retomar nuestras vidas y seguir con ellas. Hasta la próxima vez, dije. Solo tengo un hogar, replicó el vampiro. Te aseguro que no habrá una próxima vez. Vamos, dijo. Si tienes más preguntas, las responderé más tarde. De acuerdo. Hice una pausa. Lo que dijimos antes, aquello sobre no ocultarnos información importante, ¿sigue en pie? ¿Confiará en mí a partir de ahora y me contará las cosas? El vampiro sonrió. Confiaremos el uno en el otro, dijo. Le devolví la sonrisa antes de seguirlo hasta la sala de las cañerías. ¿Cómo es posible que no viera las huellas de Murloc antes?, pregunté mientras seguía las pisadas que habíamos dejado al entrar en el edificio. Entramos por caminos diferentes, dijo el señor Krebsley. No quería acercarme demasiado a él hasta que atacara, para que no me viera. Estaba a punto de salir por la ventana cuando me acordé de Ebra. —¡Espere! —le grité al señor Krebsley. —Tenemos que ir a buscar a Ebra. —¿El chico serpiente también está metido en esto? El vampiro se echó a reír. —Ve a buscarlo deprisa, pero no esperes a que le cuente la historia también a él. Eso te lo dejaré a ti. Fui en busca de mi amigo. —Ebra —lo llamé en voz baja. Al ver que no había respuesta, pronuncié su nombre un poco más alto. —¡Ebra! ¿Dónde se había escondido? Eché un vistazo y descubrí un par de solitarias huellas sobre el polvo que conducían hacia un amasijo de cañerías. —¡Ebra! Grité una vez más mientras seguía su rastro.
Era probable que me hubiera visto hablando con el vampiro y no supiera qué estaba pasando. No pasa nada, grité. El señor Krebsley no es el asesino. Es otro. Se oyó un súbito crujido cuando mis pies se toparon con algo y lo aplastaron. Retrocedí un paso y recogí el objeto para observarlo de cerca. Se me hizo un nudo en el estómago al comprender lo que era. Los añicos de un teléfono móvil. ¿Qué es eso?, preguntó el señor Krebsley acercándose con cautela. Le mostré el teléfono destrozado. ¿Es de hebra? Asentí. El vampanés debe de haberlo atrapado. Ah, no, eso lo dijo Darryl. El vampanés debe de haberlo atrapado, dije horrorizado. El señor Krebsley suspiró y agachó la cabeza. En ese caso, Hebra está muerto, dijo sin más, y mantuvo la cabeza gacha cuando yo me eché a llorar. Y vamos a dejarlo hasta aquí, compañeros, y ya en el siguiente video será el final del libro. Espero que les esté gustando. Ahí me dicen qué les parece la historia en los comentarios. También sugerencias o qué sé yo, lo que quieran decirme. Aquí estoy. Y pues nada, que tengan bonito día. Bye.